Si tenemos esa sentencia que reconoce bien el pacto amistoso o bien la decisión judicial de fijar unos alimentos, si hay un impago, esa sentencia es un título ejecutivo por el cual evidentemente puedes reclamar estos impagos a través del juzgado con una demanda. No podemos exigir judicialmente el pago de alimentos si previamente no está fijado por sentencia, sea a través de un pacto, en un acuerdo amistoso, sea en un contencioso porque lo ha fijado el juez. ¿En qué momento se deja de tener la obligación de una pensión de alimentos? Hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Oriol, aquí arrancando un nuevo episodio de nuestro podcast. Fantástico. En esta ocasión vamos a hablar sobre la pensión de alimentos. ¿Podrías hacernos una introducción de qué es la pensión de alimentos? Mira, la pensión de alimentos, o lo que comúnmente entendemos como pensión de alimentos, deriva de la obligación genérica familiar trasladada al Código Civil de prestarnos alimentos entre parientes, principalmente de padres a hijos y de hijos a padres en determinados momentos de la vida. La pensión de alimentos que nosotros conocemos viene de esa obligación genérica y la utilizamos, es un término que utilizamos para fijar esa obligación en el momento que hay una ruptura de la convivencia. Hasta ese momento en la convivencia se entiende que ha habido esa asistencia alimenticia de los padres hacia los hijos, pero ¿qué ocurre cuando hay una ruptura de la convivencia y todavía quedan hijos dependientes del matrimonio o de la pareja de hecho? ¿Qué se hace? Pues eso, ¿cómo se cuantifica? Y exactamente cómo se paga, etcétera, etcétera, a eso le llamamos pensión de alimentos. Muy bien. ¿Y cuándo se genera esta pensión de alimentos? Bueno, como te acabo de explicar, realmente la obligación civil de prestar alimentos atiende a una necesidad de la persona que los recibe en que sus necesidades tienen que estar cubiertas. Entonces, evidentemente es una obligación que podría decir que nace desde el momento que tienes una persona, un hijo, que es dependiente de ti. Pero claro, si vamos a definirlo en cuanto a pensión de alimentos, que es lo que estamos hablando en este capítulo, pues ahí te tengo que decir y ser muy franca que esa obligación exigible, para que sea exigible, nace en el momento en que hay una voluntad de los dos progenitores que se están separando en fijar esa pensión de alimentos en un convenio o hay una sentencia judicial que lo reconoce. Es decir, la obligación, para que nos entendamos, la obligación existe siempre, pero es exigible desde que existe un compromiso de ambos progenitores en fijar esa cuantía o bien una sentencia judicial que lo acuerda. Claro. ¿Y qué conceptos incluye la pensión de alimentos? Esto es algo que suele generar bastante controversia y bastantes dudas en nuestros clientes. Entonces hay mucha gente que pregunta, bueno, pero exactamente ¿qué incluye la pensión de alimentos? Y qué queda excluida, evidentemente. Totalmente. Entiendo la confusión porque en nuestro argot jurídico denominamos alimentos. Y claro, alimentos en el lenguaje de la calle quiere decir pues lo que comemos, ¿no? Sin embargo, el concepto jurídico es más amplio. El concepto jurídico de alimentos incluye el sustento entendido por efectivamente sustento alimenticio, gastos residenciales, de habitación, residenciales, la ropa del hijo y, siendo hijos menores o mayores pero todavía dependientes, todos los gastos relativos a su educación. Así como lo que te digo, pues el término alimentos en la calle quiere decir una cosa, en derecho quiere decir exactamente lo que te acabo de comentar. Fantástico, pero a partir de aquí, ¿cómo podemos determinar la cuantía que hay que pagar en el concepto de pensión de alimentos? Bueno, esto es un debate importante y que quizás a lo mejor pues hacemos un capítulo solo, ¿no?, para hablar de la cuantía, pero para tener hoy un marco general os tengo que decir que la cuantía se fija en base a dos parámetros. Uno, las necesidades del alimentado y dos, la capacidad económica, el caudal, dice el Código Civil, del alimentista. Entonces, en base a esos dos parámetros se va a obtener una cuantificación.
Y para traducirlo un poco al lenguaje de la calle vamos a computar por un lado cuáles son las necesidades del hijo, entendiendo las que hemos incluido en el concepto de alimentos: sustento, habitación / vivienda, educación, ropa y calzado, y a partir de ahí vamos a sacar una cifra y vamos a cuantificar esas necesidades, ¿vale? Esos alimentos. ¿Y cómo vamos a cuantificarlo? Pues teniendo en cuenta el caudal o los ingresos de los dos progenitores que tienen que participar en esa manutención, en esa pensión. Muy bien. ¿Hay algún mínimo o máximo de esa pensión de alimentos? Es decir, ¿existe la posibilidad de pagar 0 euros o de tener una pensión de alimentos de 10 euros? A ver, como decimos, la obligación de alimentos es una obligación civil y te diría, quizás las máximas obligaciones que puede imponer nuestras leyes civiles. Entonces, no se puede, es decir, no hay causa para eximirse de esa obligación de pago. Y por tanto, aunque la persona que tenga que prestarlos tenga unos ingresos muy mínimos o incluso que no tenga ingresos, tiene la obligación de prestar alimentos a esa persona que es dependiente de él o de ella, ¿vale? Entonces esa obligación nunca puede ser 0. Y si hablamos de mínimos, sí que es verdad que los juzgados o los jueces temporalmente unifican criterios en torno a cuáles son las pensiones mínimas vitales, que actualmente en ciudades como Barcelona y Madrid están en torno a los 200 euros mensuales por hijo. Interesante. A todo esto, ¿en qué momento se deja de tener la obligación de una pensión de alimentos? Con la mayoría de edad, quizás, cuando llegan a los 18 años los menores, es el momento de cerrar, digásemos, el grifo de la pensión de alimentos, ¿o puede continuar? Es una pregunta interesantísima y que nos hacen habitualmente muchos clientes y personas que consultan o nos hacen consultas en el despacho. Fíjate, volviendo un poco a la primera respuesta que te he dado, la obligación de alimentos parte de una necesidad, ¿no? O sea, es decir, hay una persona de la familia, en este caso vamos a hablar de unos hijos, que están necesitados de ese soporte económico. Por tanto, la obligación cesa cuando cesa la necesidad, ¿no? Y fíjate que el mismo Código Civil nos dice, ojo, que los hijos se tienen que alimentar y una parte de esos alimentos es su educación, siendo mayores de edad, hasta que acaben sus estudios. Y ahí es donde tenemos precisamente quizás el elemento que nos dice cuándo acaba esa obligación. ¿Cuándo acaba esa obligación? Pues cuando el hijo, a pesar de ser mayor de edad, ha completado su formación. ¿Y qué entienden los jueces por completar una formación? Pues unos estudios superiores o unos estudios universitarios. Entonces, no hay una edad exacta para decir se acaba la obligación de prestar esta pensión de alimentos, pero estaría en torno a la finalización de unos estudios superiores, universitarios o de grado superior, como sería una formación profesional. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, tienes lo que se conoce como un nini en casa y bueno, de repente está, ¿hasta cuándo hay que seguir manteniendo, sosteniendo una situación que a veces es evidentemente intolerable o insostenible para muchas familias, que es tener a un muchacho o una muchacha que no atiende a sus obligaciones ni de formación, ni de trabajo, ni de sustento? Exactamente aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos dejar podemos de alguna manera dejar de tener esa obligación del pago de alimentos? ¿Podemos simplemente echarlo fuera de casa? ¿O qué podemos hacer ante una situación como esta? Bueno, perdonar que me haya reído porque es que el término nini, pues quizás... Bueno, te he entendido perfectamente. Bueno, pues ¿qué hacemos en la situación en la que un hijo pues no está estudiando, no está completando sus estudios y tampoco de alguna manera está obteniendo recursos propios pues con un trabajo, ¿no?
Bueno, en esas situaciones os tenemos que decir que no se está dando cobertura, aunque siempre pueden haber sentencias dispares o sentencias que nos puedan salir en la prensa o en redes sociales, pero realmente la justicia no está dando cobertura a estos casos. Es decir, la cobertura que da la justicia es la de una persona necesitada, no la de una persona, un hijo, una hija, que simplemente decide voluntariamente ni estudiar ni trabajar. Eso los jueces intentan no darle ninguna cobertura. Sí que es verdad que en algún procedimiento pueden ir a ahondar cuál es la situación de ese hijo y quizás mantener la pensión durante 1 año o 2 años más para ver, pues evidentemente, que no sea una fase temporal en la que ese hijo o esa hija está de alguna manera reubicándose, ¿no?, a nivel de estudios o a nivel profesional. Pero nunca van a dar una cobertura total de que tengas la obligación, padre o madre, de mantener a un hijo que no está estudiando y tampoco está colaborando o trabajando. Muy bien. Tengo una duda más. Cuando se habla de pensión de alimentos, normalmente nos viene bastante gente comentándonos que en la custodia compartida sí hay o no hay pensión de alimentos. ¿Qué nos puedes decir en referencia a este asunto? Porque es un tema que me parece que es bastante interesante. Sí, totalmente. O sea, la figura de la custodia compartida, que no lleva tantos años en vigor en nuestro país, pues ha sido como un elemento disruptivo, porque la gente asocia a custodia compartida no pago pensión de alimentos, ¿no? Claro, no, volvemos a lo mismo. La obligación de alimentar a tus hijos sigue estando, porque tus hijos están necesitados hasta, como hemos dicho, hasta que no finalizan sus estudios, tienen sus trabajos, están necesitados de esa ayuda por tu parte, y por tanto la obligación de alimentar a un hijo está siempre, sea cual sea el tipo de custodia. Lo único que en la custodia compartida, la manera de participar en esa pensión es diferente. Es decir, cuando estamos hablando de que el progenitor, uno de los progenitores, asume la custodia total y por tanto convive con ellos cada día, con sus hijos, el que no convive con esos hijos hace una aportación mensual. En la custodia compartida, simplemente que los hijos conviven con ambos progenitores, el sistema de manutención de esos hijos es diferente. Evidentemente estarán mantenidos por ambos progenitores en los domicilios respectivos, porque cada uno de ellos les dará comida y les dará una habitación y les dará ropa para vestirse, etcétera, etcétera. Y lo que se tendrá que compartir, y de alguna manera, o el sistema que hemos considerado más idóneo, compartir unos gastos que son comunes, como el colegio, comedor, actividades extraescolares, que en ese caso pues se hace, cada uno de los progenitores va a hacer un ingreso en una cuenta común para satisfacer esos gastos. Entonces, el hecho de que custodia compartida no hay pensión, no. Lo que no hay es el pago de una pensión determinada al progenitor que tiene la custodia. Al ser compartida, ambos van a tener la custodia. La obligación de mantener a ese hijo y de pagar esos alimentos va a seguir estando de forma diferente. Muy bien. ¿Qué sucede cuando uno de los progenitores o incluso ambos progenitores se niegan o incumplen esa pensión de alimentos? Bueno, como os decía, la obligación de alimentos está desde el momento que tenemos hijos, pero es exigible en el momento que tenemos o un convenio que se ha formalizado y que por tanto hay una sentencia judicial que reconoce esa pensión alimenticia, ¿no? Tanto sean mutuos acuerdos como en contenciosos en los que directamente los fija el juez. Entonces, si tenemos esa sentencia que reconoce bien el pacto amistoso o bien la decisión judicial de fijar unos alimentos, si hay un impago, esa sentencia es un título ejecutivo por el cual evidentemente puedes reclamar estos impagos a través del juzgado con una demanda. Cuando no has fijado en un acuerdo o no hay una sentencia judicial que reconozca esta pensión, hay que ir primero
a que haya ese reconocimiento, y una vez que haya ese reconocimiento judicial, ya evidentemente proceder a la reclamación. Pero sí que os tengo que advertir de que no podemos exigir judicialmente el pago de alimentos si previamente no está fijado por sentencia, sea a través de un pacto, en un acuerdo amistoso, sea en un contencioso porque lo ha fijado el juez. Muy bien. ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir? Yo, por mi parte, creo que ya las preguntas que podíamos tener así más básicas ya están cubiertas. ¿Tienes alguna cosita que quieras comentar más sobre el tema de la pensión de alimentos? La verdad es que, como bien sabes, Uriol, es una materia que podría dar capítulos. Al final, lo que creo que hemos querido hacer como una condensación de lo más importante, y lo que sí que un poco os invitamos a que nos hagáis preguntas o comentarios en YouTube o en las redes que nos veáis, y así pues quizás podemos más adelante hacer un capítulo en aquellas cuestiones que sean pues las que os debatan más, os generen más dudas. Perfecto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Muy bien. Hasta luego.